Sí. Muy buenos días a todos. El Señor Jesucristo les bendiga. La verdad que esos cantos verdaderamente ministran. Ministran el corazón, ministran la mente, ministran las facultades del alma. Ese canto que dice el nombre de Jesús es poder. Yo quiero decirles que en el nombre de Jesús, que es poder, en ese nombre venimos a predicar su palabra. Para que la manifestación del poder de Cristo sea manifiesta entre medio de nosotros. No sé si ustedes ahorita que estaban en la administración, en los cantos, verdaderamente saben percibir la presencia de Dios. Es importante percibir esa presencia del Señor y sabemos de que de antemano Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es bendecirnos a cada uno de nosotros. La voluntad de Dios en la iglesia es que la iglesia interceda por estas reuniones para que Dios nos bendiga. Y tenemos una iglesia que intercede para que cada uno de nosotros salgamos bendecidos en esta mañana. Amén. Y que la palabra de Dios está diseñada para bendecirnos también. Lo que decía el último canto, el Salmo, realmente Cristo para nosotros, los creyentes, los cristianos, es nuestro refugio. Jesús es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra roca. Para el creyente, para el que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para el que ha nacido de nuevo, realmente sabe lo que Cristo es en este mundo. Hoy vamos a hablar, dando continuación a los temas acerca del Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de una serie de enseñanzas enfocadas en la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de esas evidencias de tener el Espíritu Santo. El hermano Carlos nos habló el domingo pasado acerca de esa obra del Espíritu Santo. Y es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer quién es el que opera, quién es el que obra, quién es el que ejecuta esta parte del plan de Dios en la salvación para nosotros, para su iglesia, para los creyentes. Y vimos que en síntesis la obra del Espíritu Santo podemos ver que está en la obra de la creación desde Génesis 1, Génesis 2, ahí vemos nosotros al Espíritu Santo que está en la obra de la primera creación. Pero también nosotros vimos cómo el Espíritu Santo forma parte fundamental de la segunda creación. Y la segunda creación es la obra de la redención. La obra de la redención que se opera en cada alma de cada persona que se salva es hecha por la tercera persona de la Divina Trinidad. Así es que aquí vemos nosotros ese Dios triuno manifestado en Dios Padre que tiene un plan para todos nosotros, un gran amor que tiene ¿para qué? Para salvar a una humanidad pecadora y perdida. Aquí vemos a Dios Hijo Jesucristo, que es Dios mismo tomando un cuerpo, Emmanuel, Dios con nosotros, quien se da en amor por cada uno de nosotros para sufrir. Y este es el siervo sufriente de Dios, Isaías 53. Y Él muere con un objetivo para salvarnos a nosotros los pecadores. Ese es el gran amor de la persona de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Jesucristo no solamente muere para expiar, para perdonar nuestros pecados con su derramamiento de sangre, sino que Él resucita de entre los muertos por el poder de Dios Padre, por su propio poder, por cuanto la muerte no le puede contener, y por el poder del Espíritu Santo resucita a Cristo Jesús. Y Jesús asciende, y es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, ¿qué sucede? No les voy a enviar la promesa. Pero Cristo Jesús cumplió la promesa, no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador. Enviaré al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es mi mismo Espíritu, el mismo Espíritu eterno de Dios. Amén. Fue necesario que Cristo Jesús no solamente muriera, sino que también resucitase de entre los muertos, pero también era necesario que Él ascendiera al cielo. Cristo Jesús está vivo ahorita.
Él estaba recibiendo nuestras alabanzas ahorita. Él está en su trono de gloria como la segunda persona, esperando a su segunda venida. Pero el Espíritu Santo está en la iglesia. Esto es lo que se le conoce como la dispensación del Espíritu Santo. Ahorita la iglesia no está huérfana. La iglesia desde Pentecostés, cuando se dio el derramamiento del Espíritu Santo, no se fue el Espíritu, se derramó, y estos son los primeros frutos. Y los primeros frutos es aquella primera cosecha que se va dando, pero todavía falta los frutos postreros. Esa gran cosecha que durante 2000 años ha estado en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Es una iglesia que Dios Padre, que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo están formando. Esta es la amada de Cristo, la iglesia, usted, yo, si realmente hemos nacido del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Es necesario reconocer qué es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo ilumina. Oiga, cuando usted está leyendo la Biblia y usted dice es que no la entiendo, es que es aburrida, es que no le hallo, comienzo en Génesis y ya cuando voy ahí en Levíticos, Números, esas cosas no las entiendo. Cuando usted no entiende la Escritura, necesitamos que el Espíritu Santo le ilumine, le dé entendimiento. Pero cuando Él viene y obra en su mente, le viene y le brilla la Escritura y su mente comienza a comprender los secretos escondidos para aquellos indoctos, para aquellos incrédulos, pero que no son revelados a nosotros. Amén. Los secretos del reino de Cristo Jesús. El Espíritu Santo luego viene y convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero luego el Espíritu Santo también regenera a la persona, la transforma, la convierte. Y a veces nosotros pensamos, ¿será que sea cierto que realmente hay una transformación? Cada uno de los creyentes aquí sabe lo que Dios ha obrado en su vida. Saben todo lo que han dejado, saben todos los obstáculos que han tenido que vencer, pero saben que no lo han hecho en su fuerza. Saben que hay algo sobrenatural fuera de nosotros mismos que ha obrado algo que no podemos entenderlo, que no podemos hacerlo en nuestra fuerza, pero una fuerza sobrenatural y poderosa lo hizo en nosotros. Y nos cambió la mente, nos cambió el corazón, nos cambió la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar. Eso es lo que sucede y es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo continúa santificando a su iglesia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y este es el principio del cual vamos a hablar hoy. Que el Espíritu Santo debe estar morando en el corazón de cada persona si verdaderamente quiere ser santificada y verdaderamente quiere ir al reino de los cielos. Vamos a considerar Hechos 19:2. El texto está en Hechos 19:2. El apóstol Pablo viene y le pregunta a ciertas personas en Éfeso, pero vamos primeramente a leer el texto. Hechos 19:2, solo una primera parte. Dice: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Vamos a saber algo, vamos a hacer una breve lectura para que comprendamos el contexto. Desde el versículo 1 vamos a iniciar. Dice Pablo en Éfeso: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Este es Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos ver o sacar dos deducciones aquí. Primero, que hay muchas personas hoy en día que sí se llaman cristianos por el simple hecho de decir yo creo.
Y aquí tenemos que las personas son cuestionadas acá por el apóstol Pablo, por el Espíritu mismo. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Muchas personas que profesan ser cristianos van a responder y dice, sí, yo soy cristiano desde hace 20 años, yo soy cristiano desde hace 30 años, yo soy cristiano desde hace 10 años, yo ya me bauticé, yo ya acepté a Cristo, yo ya hago esta obra, etcétera, etcétera, y comienzan a sacar todas sus obras religiosas. Pero la pregunta clave está aquí, es cierto, decís que crees en Cristo, pero ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Para parafrasear lo que Pablo está diciendo, ¿naciste de nuevo cuando creíste? Pero por otro lado, hay otras personas que han sido bautizadas por el bautismo de Juan el Bautista. Y ahí nos está diciendo claramente la Escritura, este es el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? ¿Cuál fue la profecía de Isaías para Juan? Anda a preparar el camino para el Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Anda a prepararlo, quebrantar esos corazones, hacerles hacer barbecho en esas tierras, para cuando venga el Mesías, el Cristo, se siembre la buena semilla, que es la palabra del Evangelio de Jesús, y ahora con ese corazón contrito, humillado, quebrantado, puedan creer en el Cristo. Amén. Y por tal razón Juan el Bautista vino ferozmente, con celo divino, con el espíritu de Elías, diciendo que dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Oh, perversa generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esa es la predicación de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Pero luego dice, ¿para qué? Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, ¿qué cosa? Que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Hay algunas personas que quizás solo se quedan en el arrepentimiento, y yo se los voy a decir muy claramente, y no son salvas. Y alguien me puede decir, hereje, podemos hablar, ¿acaso los judíos, que son el pueblo, el linaje de Abraham según la carne, ellos son salvos porque se arrepienten? Ellos se arrepienten en realidad. Si nosotros vamos a la cultura y la religión judía, ellos verdaderamente se arrepienten, pero no creen en el Mesías. Ellos esperan a otro Mesías político, nacional, que los liberte nacionalmente, políticamente, pero ellos no creen en Jesús, el Cristo que predicó Pablo. Los testigos de Jehová, ellos se arrepienten también, ellos hacen barbecho, ellos son personas muy morales y ellos les van a venir a decir, no hagas esto, haz lo otro. Ellos se arrepienten también, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque niegan la divinidad de Cristo Jesús y niegan la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ciertamente, no solamente necesitamos el bautismo del arrepentimiento, sino también el de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué les pasó a estas personas? Dice, cuando oyeron esto, luego fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es, creyeron las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Estos son dos extremos a los cuales Pablo les estaba diciendo, oye, no te vayas al extremo de la gracia barata, que vos decís que yo creo, pero no das frutos dignos de arrepentimiento. Pero por el otro lado tenemos el legalismo, el cual dice, yo me arrepiento, yo soy santo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y crees que con tus obras de santidad te vas a salvar, cuando es Cristo Jesús y sus méritos los que te van a justificar delante de un Dios santo. Amén. Y entonces aquí es donde viene la parte. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Recibieron el Espíritu Santo. Esta es una gran pregunta y hoy la vamos a hacer porque es muy bonito hablar acerca del Espíritu Santo. Sinceramente debemos de temblar cuando nosotros estamos hablando y escuchando acerca de la persona del Espíritu Santo. Todo pecado será perdonado en este mundo, en esta tierra, excepto un pecado. El pecado imperdonable es la blasfemia contra la persona del Espíritu Santo. Hemos de temblar cuando hablamos de esto. Hay evidencias, y hoy vamos a hablar acerca de evidencias escriturales. Vamos a hablar acerca de qué dice la Biblia. ¿Cómo podemos saber nosotros si verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo?
¿Se imaginan ustedes que viene un médico cirujano que se graduó hace 5 años? 5 años se graduó. Y de repente él tiene su título, médico cirujano, lo tiene colgado en la pared de su sala para sacar pecho y todos saben que él es un médico cirujano. Pero de repente hay una emergencia, hay un accidente ahí en la calle y es trasladado a un puesto de salud la persona y tiene una gran herida en el pulmón y este médico tiene que operarlo porque hay una gran herida que es de muerte. Y tienen todos los instrumentos y todo, y le dicen al médico, doctor, por favor, opere a este paciente si no se muere. Y de repente el doctor viene y se queda paralizado y dice, oye, es que yo no puedo, pero doctor, si usted es un médico cirujano, ¿cómo dice que no puede operar a este paciente? Sálvelo. Pero es que no me acuerdo, yo no he ejercido mi profesión desde que me gradué, pero usted no tiene un título, usted no se graduó con honores, usted no estudió muchos libros. Sí, pero es que yo nunca he operado un paciente desde que me gradué. La pregunta aquí sería, ¿será que este es un verdadero médico en la práctica o solamente es un médico de título? Eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Realmente un cristiano que se llama cristiano puede tener el título de cristiano colgado en la pared. Puede tener una tarjeta de yo me bauticé en tal fecha, en tal iglesia, el año tal, yo acepté a Cristo en la fecha tal y puede saber todos esos datos. Sin embargo, a la hora de la práctica, a la hora que se hace esa demostración de la evidencia si realmente ha recibido el Espíritu Santo para ser un verdadero cristiano, la persona se queda así como que no lo sé, no he escuchado ni siquiera si hay Espíritu Santo. Esa fue la respuesta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y cuando se les habla que necesitan nacer de nuevo, las personas se quedan como que, ¿qué es nacer de nuevo? Es importante que nosotros meditemos en esto y esta enseñanza va a ser para mucho autoanálisis. Vamos a examinarnos a la forma práctica, pero antes hay que rogarle al Espíritu Santo que nos ayude. Bendito Santo Dios, por favor, Señor, Padre amado, sabemos que nos amas mucho, Señor, nos amas mucho, Señor. Tanto nos amas, Dios, porque tu carácter dice que es amor, Señor. Tu paciencia, Señor, se nos demuestra. Tu longanimidad, Señor. Padre amado, tiempo ha que todos hubiéramos sido consumidos por tu ira, tu indignación, por nuestra rebeldía, pero Dios, te ha placido, Señor, aún tenernos aquí con vida y venir a enseñarnos, Dios del cielo, para que no nos perdamos. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre poderoso, Señor, te queremos rogar que hoy el Espíritu Santo, Señor, penetre en los corazones, en lo más profundo del corazón, a todas las personas, Señor, no importa, al joven y al anciano, Señor, al rico y al pobre, a todos, Dios. No podemos nosotros, Señor, no podemos descubrir el corazón, no podemos convencer de pecado, Señor. Solo el Espíritu Santo puede. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a dividir en 2 puntos la enseñanza. Primero vamos a ver esta verdad que es absolutamente necesario que la persona reciba el Espíritu Santo para ser un verdadero cristiano. Cuando hablamos de absoluta necesidad, quiere decir de que realmente es absolutamente necesario. Es exclusiva y absoluta y totalmente necesario que una persona, para que sea un verdadero cristiano del verdadero cuerpo de Cristo, sea China, sea India, sea Norteamérica, sea Centroamérica, reciba el Espíritu Santo de Cristo. Y el segundo punto, vamos a ver algunas evidencias escriturales acerca de tener el Espíritu Santo. Vamos a iniciar con el primer punto y vamos a ver por qué sí es necesario y absolutamente necesario recibir el Espíritu Santo. Pablo les preguntó ahí, ¿habéis recibido, oigan, habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis?
Los hermanos han hablado en las otras prédicas acerca de quién es. Oigan, no digo qué es, quién es la persona del Espíritu Santo. Se ha hablado bastante de esto, podemos saber bastante teoría, pero la pregunta que hoy estamos haciendo es muy clara y directa. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Es que yo sé, según los textos, que Él santifica, yo sé que Él convence de pecado, es que yo sé que Él ilumina, es que yo sé que Él creó las estrellas, es que yo sé mucha teoría. La pregunta es, ¿has recibido al Espíritu Santo en tu vida? Esa es la pregunta confrontativa y directa del día de hoy. Esta tercera persona de la Trinidad usted la tiene que respetar como Dios. Porque hay tres palabras, a mí me gusta usarlas. La tercera persona de la Trinidad es consubstancial, es coeterna y es coigual con Dios Padre, con Dios Hijo. Quiere decir de la misma sustancia, es de la misma eternidad, es igual, aunque se deriva, según la Escritura, del Padre y del Hijo, pero es Dios mismo. Y esta es una doctrina fundamental en nosotros los cristianos ortodoxos. Ortodoxo quiere decir sana doctrina, recta doctrina, ortorrecto. Eso quiere decir ortodoxos. Si somos verdaderos cristianos bíblicos, nosotros creemos en la doctrina de la bendita Trinidad. Esto nos diferencia con otras sectas, con otras herejías. Esto es lo que ha prevalecido durante todo este tiempo y bendito Dios que nosotros tenemos esta verdad entre nosotros. ¿Por qué es Espíritu Santo? Es santo porque el Espíritu es eterna, infinitamente santo en sí mismo. ¿Pero por qué más? Porque Él es el autor y el consumador de la obra de la santificación en cada creyente. Es el Espíritu Santo el que comienza esa obra desde la iluminación hasta la santificación para que se dé la glorificación de cada creyente en el día de la muerte o en el día de la segunda venida de Cristo Jesús, cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. Él es el consumador, el autor de esta nueva, de nuestra santidad. Vamos a ir a Génesis 1:2, cómo el Espíritu Santo estuvo en la primera creación y la tierra estaba como desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice luego? Y el Espíritu de Dios, por esa razón es que el Espíritu es Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el pecador está muerto en sus delitos y en sus pecados, ¿cómo está el alma de un pecador? ¿Cómo está el alma de una mujer pecadora que no se ha arrepentido? ¿Cómo está el alma? Ahí están las tres palabras. Está desordenada, está vacía porque necesita a Cristo. Y está en tinieblas, necesita la iluminación del Espíritu Santo. Desordenada por cuanto sus pasos deben ser enderezados, rectos a la justicia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo tiene que venir sobre la faz del alma de cada persona para ordenar su alma, para llenar su vacío, para iluminar con la Escritura su mente. Y la Escritura es simplemente Cristo Jesús en nuestros corazones. Por lo tanto, todos debemos de ser bautizados por el Espíritu Santo y debemos de ser refinados con el fuego purificador del Espíritu Santo antes que nosotros seamos hechos verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 13:5. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Cuando él estaba hablando a la iglesia ahí en Corintios, en su segunda carta les dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Oigan, iglesia de Corintios, y esto Pablo lo puede hablar aquí por el Espíritu, examínense a ustedes mismos si realmente están en la verdadera fe de Cristo. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. ¿Y cómo está Jesucristo en la iglesia? ¿Cómo está Jesucristo en la presencia de cada creyente? Por medio del Espíritu Santo. Cristo en el hombre es por el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oigan,
viene una condicionante. Y por eso es, ¿por qué hablamos con tanta propiedad? ¿Por qué hablamos con tanta autoridad? Porque la Biblia da autoridad, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es cristiano. Eso es simple. Haga la matemática, haga la deducción racional. Está diciendo el Espíritu de Dios por medio de la Escritura. Si es que acaso el Espíritu de Dios mora en vos, en usted, en ella, en él, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, y ahí dice el Espíritu de Dios, simplemente no es de Cristo, no es de Dios, no es cristiano. Se puede llamar cristiano, puede ser como ese médico cirujano que al final no sabía hacer la operación, solo tenía un título, de nada sirvió el título. ¿Por qué? Dice Pablo, no es verdadero israelita el que desciende de Israel, sino aquel que es circuncidado. ¿Dónde? En el corazón. No es la circuncisión carnal o del prepucio lo que lo hace un verdadero creyente, sino es que usted se ha hecho una nueva criatura. Primera de Juan 4:13 dice, en esto pues conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Hablando de Cristo Jesús. ¿Cómo? En que nos ha dado de su Espíritu. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Si la respuesta es no lo he recibido, entonces es porque no te lo ha dado. Y si no mora en vos el Espíritu Santo, no sos cristiano porque no le perteneces a Cristo todavía. A menos que hagas lo que la Biblia te dice que tenés que hacer. Aquí dice la evidencia. Por eso el título, este subtítulo dice la absoluta necesidad de recibir el Espíritu Santo para ser un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios, para que nosotros tengamos comunión, Él nos ha dado su Santo Espíritu. Es necesario recibir ese poder santificador. Y alguien me puede decir ahorita en una objeción, sí, pero viste entonces que ahí cuando leímos dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y entonces, ¿por qué no hablamos en lengua? Y entonces, ¿por qué no profetizamos? Por eso me voy a ir a la Pentecostés, a los carismáticos, porque ellos sí están llenos del Espíritu Santo. Usted puede decir eso, pero no se refiere a esto. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo, cuando fue derramado en la iglesia primitiva, tenía ciertos objetivos. Cuando abundó en la persona de Cristo Jesús, Cristo obraba grandes milagros, aún de resurrección de muertos y multiplicación de alimentos. ¿Saben por qué? Para dar testimonio que Dios estaba con él. Y entonces las personas decían, oye, sabemos que ninguno que no sea de Dios puede obrar estos milagros que vos haces, Jesús. Eso le dijo Nicodemo. Eso era un testimonio. Y para que los apóstoles, ellos tuvieran la gran autoridad de darnos la escritura que entrara en el canón bíblico, la cual es inspirada por Dios. Entonces ellos tenían que obrar estos grandes milagros y se le fue dado este don a la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos y la evidencia que el Espíritu Santo esté aquí entre nosotros y le recibamos es ¿cuál? Que recibamos su poder santificador. Amén. Cuando una persona se arrepiente, cree, nace de nuevo, es justificada y ahora vemos que hay una transformación en la persona, nosotros decimos aleluya, el Espíritu Santo acaba de orar en esa persona. Y luego si alguno entre nosotros profetiza y si alguno entre nosotros habla en lengua, pues aleluya, hermanos. Puede ser que alguno entre nosotros diga, no, es que yo no creo que esos dones ahorita sean continuados en la iglesia. Creo que era para la iglesia primitiva. Y otros hermanos digan, yo sí creo que los dones como la profecía en base a la escritura y que el hablar de lengua y el interpretar el hablar de lengua en base a la escritura todavía se han continuado para la iglesia. Amén, hermanos. Nos vamos a dividir por eso, porque uno cree eso que es algo muy secundario, o vamos a formar varias sectas y varias iglesias solamente por una pequeña diferencia. Realmente no lo haremos si acaso el Espíritu de Cristo está en nosotros.
Pero ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario recibir al Espíritu Santo? Vamos a ver Eclesiastés 9:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre en el origen? Recto. Génesis 1:27 y 31. Y creó Dios al hombre como a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando creó las otras cosas eran buenas. Cuando Dios creó al hombre era bueno en gran manera, como excelentísimo. Eso es lo que Dios dice, el testimonio de nuestra creación. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. El hombre pecó en el huerto del Edén, ¿y qué pasó? Perdió inmediatamente la imagen de Dios. Y todo entonces vino de regreso ahora para su alma, que tinieblas, desorden, ya estaba vacío. Perdió esa comunión. ¿Y qué pasó? Cuando cada criatura, cuando cada persona peca en contra de Dios, es exactamente lo mismo, pierde la imagen de Dios en él. Y entonces, esta es la razón. ¿Qué cosa? Que ahora el alma de la persona está desordenada, vacía y en tiniebla. Esto es, que el alma de cada pecador está en rebeldía, está en confusión, está en pasiones desordenadas, está en lujurias, está en orgullo, está en vanagloria. Este es el alma de cada pecador. No es la imagen de Cristo, es la imagen de ¿quién? ¿De quién es la imagen que el hombre pecador tiene? Con lujurias, con orgullo, con prepotencia, de Satanás. Perdió la imagen del Dios divino, santo, puro y perfecto, y ahora se le estampó la imagen de Satanás, el enemigo de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Esta es la realidad. Si usted no entra en razón y usted no se da cuenta que usted tiene impregnada la imagen de Satanás en usted, en su alma, y no es la imagen de Cristo, entonces así se va a morir, y en el día del juicio va a ser lanzado a aquel lugar donde Satanás y sus ángeles van a estar siendo castigados por una eternidad. ¿Porque es la voluntad de Dios? En ninguna manera. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste proceda al arrepentimiento para que sea salvo y tenga vida eterna en Cristo. Pero el pecador voluntariamente decide no obedecer a Dios y persistir en su rebeldía. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá si no se arrepiente. ¿Qué tiene que hacer entonces la persona? La imagen de la serpiente está en cada pecador. Pero entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo entonces se puede restaurar a un pecador? ¿Cómo se puede restaurar una persona que ha pecado? Todos hemos pecado aquí. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su imagen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Saben qué? Para eso vino Cristo Jesús. Cristo Jesús, como dije al principio, vino por dos razones principales. La primera fue para derramar su vida en expiación para perdón de pecados. Hemos hablado esto y esto es lo que Pablo decía, que no me interesa hablar de todas esas cosas, yo quiero hablar de un tema, ¿cuál? Cristo y Cristo crucificado. El centro de la teología de Pablo y el centro, oigan bien, de toda la teología de los profetas, de Moisés hasta Juan en Apocalipsis, el centro de la teología es Cristo Jesús. Y este es el centro de nosotros. Cristo Jesús vino a dar su vida para perdonar nuestros pecados. Era necesario que Él derramara su sangre para expiación, para ofrecer un sacrificio. La ira divina tuvo que ser satisfecha por una persona santa, perfecta, sin mancha. Y solamente se encontró a Cristo Jesús. Y Él ofreció su vida voluntariamente. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca contra Dios, se hace enemigo de Dios.
entienda estos principios bíblicos. Si usted anda en la práctica de sus pecados, no diga que usted es amigo de Dios, usted es enemigo de Dios. Dios está irado contra usted hoy, porque usted no ha arreglado las cuentas con Dios. Mientras usted no arregle sus cuentas con Dios por medio del Señor Jesucristo, usted está bajo ira e indignación. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Reconciliarnos. Y Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de que Cristo estaba ahí. ¿Para qué? Para redimirlo a usted, para redimirlo, para poder traerlo de nuevo a Cristo, a Dios. Entonces, para perdonar los pecados, Cristo nos fue dado para perdón de pecados. Pero luego sucede lo siguiente: Cristo Jesús envía la promesa del Padre, lo que ya hablamos. Y la promesa del Padre, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Esa promesa que fue dada por Dios Padre desde el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo, quien Cristo vino, y al Él morir en un sacrificio, Él luego tuvo toda la potestad y autoridad, ir al cielo, ascender y luego enviarnos al Espíritu Santo. ¿Y para qué es enviado el Espíritu Santo? Ahora el Espíritu Santo efectúa, ponga atención, efectúa en nosotros lo que Cristo procuró en la cruz. Oiga bien, Cristo pudo haber muerto en la cruz para expiación de pecado hace 2000 años, pero si el Espíritu Santo no opera en sus corazones para convencerlo de pecado, ¿qué más? Justicia, y de juicio. De pecado, ¿por qué? ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. El mayor pecado de nuestra perversa generación se llama ¿cómo? Incredulidad. El hombre dice: yo tengo fe, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo? Tu obediencia. Si decís que sos cristiano y tenés fe, quiero ver tu obediencia a Dios. Si yo veo tu obediencia sin necesidad que me digas que crees, yo mismo voy a decir: un hombre piadoso entre nosotros. Pero si te llenas la boca diciendo: yo soy cristiano, y tus obras demuestran lo contrario, ¿a quién vas a engañar? Ni siquiera a nuestros niños podemos engañar, porque ellos ya conocen Biblia. Ellos nos pueden decir: este no es cristiano, aquel, vamos a ver. Ellos ya pueden, no que tengan ese discernimiento espiritual tan profundo, pero ellos ya saben, por los frutos lo conocen. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue enviado para restaurarnos, para renovarnos, para regenerarnos. Efesios 4, 23. Vamos a leer desde el 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, oigan, creado según Dios, versículo 24, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Renuévense en el espíritu de sus mentes. ¿Cómo? Vístanse del nuevo hombre. ¿Cómo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Y cómo se hace esto? Porque esto es una creación según Dios. Aleluya. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Juan 3:5. El Maestro, Cristo, nos enseña. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Por eso luego dice: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era religioso, por favor. Vamos a impresionar nosotros a alguien diciendo: yo soy religioso. Nicodemo era del Sanedrín. Él era maestro de la ley, pero él no había nacido de nuevo, ¿entiende? Nicodemo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis en la Torá? Ni siquiera he oído que hay algún Espíritu Santo. ¿Por qué te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo? Si no, no vas a entrar en el reino de los cielos. Amén. Y esta es la santidad necesaria, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad que es solamente ejercida en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Amén.
Por lo tanto, queda demostrada esta verdad, la absoluta necesidad de recibir al Espíritu Santo para ser un verdadero cristiano. No nominal. Podemos llamarnos cristianos, pero solamente Dios, si da testimonio por su Espíritu, en que nosotros seamos verdaderos cristianos. Ahora la pregunta es, ¿y entonces cómo puedo darme cuenta? Ahora ustedes tienen ojos biónicos, ahora ustedes son brujos, son profetas que saben decir quién es salvo y quién no es salvo. ¿Saben algo? Somos simples seres humanos. El mejor pastor, lo hemos dicho, puede ser engañado. Pero no está en el pastor es benigno. Pero si usted le dice al pastor, sí, yo ya me arrepentí, yo ya me dolí, yo ya lo dejé, yo ya esto, y usted pide perdón y restituye y hace toda clase de buena obra, dando frutos de arrepentimiento, pero usted se guarda algo en su corazón, usted va a engañar a toda la iglesia y usted se va a engañar a usted mismo y usted va a descender al infierno engañado. ¿Por qué? Por cuanto le retuvo ese pecado a Dios. ¿Y qué era lo fácil? Humillarse. ¿Y qué es humillarse? Confesarlo y apartarse. Eso es todo. Eso es humillación. Pero eso es lo que cuesta al hombre, porque el hombre realmente tiene un corazón bien duro. Entonces vamos a ver que la Escritura, en el segundo punto, que la Escritura nos dé algunas evidencias. Vamos a ir algo rápido, pero es importante que usted se examine. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dijo Pablo. Primera evidencia de tener el Espíritu Santo. Hay un espíritu de oración y súplica. Quiere decir, cuando el apóstol Pablo se convirtió, dice Hechos 9:11, y el Señor le dijo, esto es a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Por qué razón? Una de las primeras evidencias de que uno tiene el Espíritu Santo es el espíritu de oración y súplica, porque el Espíritu Santo convence ¿de qué? De pecado. Y si el Espíritu Santo verdaderamente le ha convencido de su pecado, de su maldad, de su iniquidad, de su muerte, de su destino, del pago por su pecado, ¿qué va a hacer usted? No me importa, yo voy a ir a diezmar, yo voy a ir a ofrendar, yo voy a ir a hacer misericordia, yo me voy a poner una corbata, una falda larga, yo voy a cantar aleluya y listo, se resolvió todo. Listo, soy cristiano. Pastor, sí, me arrepentí hace 5 años. Sin embargo, el Espíritu Santo le va a dar esta evidencia. Usted va y usted se va a postrar delante de Él. Usted se va a quebrantar delante de Dios. Usted va a llorar delante de Dios. Usted se va a doler delante de Dios. Y este es el arrepentimiento según Dios. Este es el dolor que produce un arrepentimiento según Dios. La persona, y ustedes bien lo saben y pueden dar testimonio de esto, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo y ha tenido convicción de pecado profundo en su corazón, ¿qué ha hecho? Ir a lamentarse por su pecado. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta es el hombre ¿en qué? De su pecado. Y se lamenta y llora y clama. Y antes de clamar por el vecino y la esposa, clama por uno mismo. Oh Señor, sé propicio a mi pecador. Bartimeo, ¿qué dijo? Oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la oración de las personas. Espíritu de oración y súplica es una de las evidencias que tienen las personas. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Oigan, aquí dice que hay cristianos. No le tengamos miedo a la Biblia cuando dice palabras como predestinación, como elección. No le tengamos miedo a la Escritura. Vamos a hacer lo de los testigos de Jehová, que como no creen en la deidad de Cristo, entonces mutilemos la Biblia y saquemos todo lo que dice que Cristo es Dios. En ninguna manera. Simplemente si no entendemos algo, aceptemos lo que la Escritura dice. Es la revelación divina y bendito sea Dios, veraz y todo hombre mentiroso. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a la iglesia amada, a la elegida, así le llama Juan? A cada cristiano verdaderamente sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? El carácter de los cristianos es que claman ¿qué? Cada 2 meses, cada domingo de reunión,
día y noche. Y el Señor no se tardará en responder. Esta es la comida y la bebida del cristiano. Segunda evidencia, no practica el pecado. Segunda evidencia escritural de haber recibido y de tener el Espíritu Santo es que la persona no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, oigan, es lo mismo, nacer de nuevo, regeneración, recibir el Espíritu Santo, es exactamente lo mismo. Nacido de Dios, dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, Cristo, por el Espíritu Santo, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y con esto no estamos sacando una doctrina de decir, es que si usted es cristiano va a tener una perfección no pecaminosa, que nunca en su vida usted va a cometer un solo pecado. No está diciendo, no podemos sacar una doctrina así de esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenés un principio nuevo dentro de tu corazón, implantado en la regeneración por el Espíritu Santo, la cual te lleva a la paz, a la justicia, al gozo, a la verdad, a la rectitud, a caminar agradando a Dios. Tus sentidos, tus inclinaciones, tus deseos han cambiado. Y aquí tenemos que hacer un hincapié. Aunque el cristiano cometa un pecado porque viene repentinamente una gran tentación y de repente él está desarmado y cae en ese pecado, el verdadero cristiano, ¿sabe qué es lo que hace? Corre inmediatamente, confiesa su pecado delante de Dios, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Y ahí sí se aplica, abogado tengo para con Dios, a Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa con aquel que no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como los estoicos, esa era su doctrina, aquel placer. Vamos, la comida es nuestro deleite, la bebida, esto es, ¿a dónde iremos? A ningún lado, no hay alma, nos terminamos aquí. Ese es el placer del pecador. ¿Qué dice el pecador? Bueno, yo peco y continúo pecando y continúo pecando. Yo quiero decirte, realmente, si estás en la práctica de un pecado voluntario, conocido, que ya Dios te lo ha marcado por medio de la Escritura, y continúas en esa rebeldía, en esa obstinación, en esa práctica, no tenés el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo os anhela, ¿qué? Celosamente. Y el Espíritu a la persona le dice, esto es pecado. Esto es pecado. Y quizá el cristiano o la cristiana, el hermano o la hermana, aún por la luz no conoce que eso es pecado. Pero cuando viene alguien y le muestra la Escritura y le dice, sí, esto es pecado, hermana, esto es pecado, hermano. Entonces, ¿qué? Corre y se arrepiente y deje ese pecado. Compone su vida, como dice el hermano Toño, arregla su vida con Dios y va y continúa en fe en el Señor Jesucristo. Pero sí, ese hermano, esa hermana continúa en la práctica de ese pecado, oye, ¿qué pasó? Tenés contristado al Espíritu Santo. Punto. Podés decir lo que querrás, hermano, pero si estás en desobediencia, practicando un pecado voluntario, conocido, estás el Espíritu Santo contristado. Y eso es una verdad y no la podemos nosotros ocultar. ¿Y qué tal de aquel impío y pecador que vive en el pecado y más bien se justifica en el pecado? Es que todos mentimos, es que todos pecamos, es que todos practicamos, es que es imposible. Oye, te voy a decir algo, nosotros no somos de los que vamos a estar disputando estas cosas con las personas que tienen falso entendimiento. Una cosa les decimos, proclamamos la verdad según Cristo y vos vas a ver, ¿la tomás o la dejás? Pero es tu alma la que está en juego, es tu eternidad la que está en juego. Lo que nosotros hacemos es predicarte la palabra del Señor Jesucristo para salvación, para vida eterna. Amén. Es necesario entonces entender estos principios. La tercera evidencia es que hay una conquista sobre el mundo. Primera de Juan 5:4 dice, Primera de Juan 5:4. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Luego dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esa conquista sobre el mundo, ahí nos dice Juan, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:4. El apóstol Juan habla mucho acerca de nacer de nuevo, acerca de recibir el Espíritu Santo. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido, vamos a corregir, yo voy a corregir acá, aquí está bien, en la proyección, 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, por eso es que yo me quedé ahí, todo lo que es nacido de Dios, y esto es engendrado por el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el incrédulo dice, yo no creo que pueda vencer el pecado. No vas a poder, ¿por qué? Porque desde ahorita tu confianza y tu fe está puesta ¿en quién? En tu fuerza. Simple. No vas a poder porque confías en tus propias fuerzas. ¿En quién hemos de confiar nosotros? En Jesús. Cristo, Él es nuestra fuerza. Si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Si te libertas a vos mismo, no dice eso. Si Cristo Jesús, el Hijo, te liberta. Y esto es lo que ha vencido al mundo para los que han nacido de nuevo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque esto no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es una evidencia. Si estás todavía en el mundo, en los deseos de tu carne, haciendo todas tus pasiones y tus lujurias, haciendo tu propia voluntad, haciendo las cosas para tu propio ego, para tu deseo, entonces estás en el mundo. Los deseos de los ojos para todos los hombres y mujeres que les gusta estar codiciando las cosas de este mundo, llevándolas al corazón y tienen una mente perversa. ¿Por qué? Porque están inclinados a poner sus ojos en el mundo. No han vencido, no tienen al Espíritu Santo. La vanagloria de la vida es todo aquello que persigue el éxito en este mundo, el éxito terrenal. Ese es el mundo en síntesis y en el concepto bíblico. El inconverso, ¿qué es lo que busca? La felicidad. ¿Dónde? En la tierra. El inconverso eso busca, un mejor negocio, prosperar, felicidad terrenal. Pero ¿qué? Todo aquel que ha nacido de Dios, que busca la felicidad, ¿cómo? Eterna, celestial. Esa es una gran diferencia. Que cuando el Hijo nos libertó verdaderamente fuimos hechos libres. Amén. Siguiente evidencia, tiene una mente espiritual y no carnal. Romanos 8, versículos 5, el 6 y el 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí hay algo que se llama una antítesis. Se propone la tesis, si te ocupas de la carne hay muerte, y la antítesis, si te ocupas del Espíritu hay vida. Y luego el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne. En Gálatas 6, 5 y en Romanos hay una descripción de carne y las tres tienen una connotación o un significado distinto. Porque yo le puedo dar el significado, ¿qué es carne? Carne es esto. Esto es carne, pero no es el significado. Hay un significado de carne que es el ego. El ego es que uno se gloría en sí mismo. Esa es la carne. Yo me glorío en mí mismo, en lo que yo hago, en mis métodos, en mi inteligencia, en mis años de ser cristiano, en mi conversión, en lo que yo hago, en lo que yo predico, etcétera, etcétera. Esa es la carne. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado, pero nosotros los cristianos podemos tener esa tendencia y esa tentación
de que nuestro ego, nuestra carne, se exalte. Por eso hay que rogar siempre al Señor que Él nos mantenga humillados. Yo a veces le digo a Dios, Señor, si yo me humillo a mí mismo, posiblemente termino gloriándome hasta de mi misma humillación. Yo soy un hombre humillado, soy humilde. Pero si usted, Señor, que conoce mi corazón, me humilla, verdaderamente voy a ser humillado. Porque cuando yo me humillo, quizás yo voy a decir, yo me humillo haciendo un ayuno y orando y haciendo tal cosa, y después de eso mi carne se puede levantar diciendo, gloria, yo soy el hombre más humilde. Pero cuando Cristo me humilla o humilla a alguno de los hermanos, ¿qué pasa? Hay dolor, hay angustia, hay pesadez de espíritu, y uno dice, ay Señor, quita tu yugo de mí, por favor, ¿qué estás haciendo? Oye, estás en el martillo de la humillación de Dios, bendito Él, porque estás ahí siendo tratado por Él, entrando en el horno de fuego para salir purificado y santificado. Bendito sea Dios que nos conoce a todos nosotros. Y otra carne es lo pecaminoso, que es Gálatas 5:20, ¿verdad? Que son las obras de la carne. Pero el tercer tipo de carne es la fuerza humana, lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos. La carne se refiere a la fuerza humana, a vivir según sus fuerzas, sus habilidades y sus estrategias. Por lo tanto, el que ha recibido el Espíritu y tiene el Espíritu, tiene una mente espiritual y no carnal. ¿Y qué quiere decir? Que el que se gloríe, ¿qué? Gloríese en el Señor, en Él gloríese. La gloria del cristiano que vencemos al mundo no está en nuestra fuerza, sino en ¿quién? En Cristo, que Él ha vencido al mundo. ¿Usted se va a poner a competir contra Satanás? No lo quiero retar, pero usted póngase a competir, usted, carne y carne contra Satanás, si acaso tiene carne, pero es un ser espiritual, pero usted va a ser destruido inmediatamente. Pero si usted va a Cristo y usted le dice, bendito Jesús, en la cruz venciste a Satanás, usted ha vencido a Satanás. Amén. En Cristo, en el arca, en Él, no en nosotros. Entonces, el que vive en la carne, en las pasiones, en las obras pecaminosas, las obras de Gálatas 5:20, los deseos de la carne, las pasiones, en el ego, en la fuerza humana, en su dependencia en usted mismo, usted no es de Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Y el contraste lo da Gálatas 5:22, ¿cuál? El fruto del Espíritu. Dice, los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. ¿Cuáles? Las obras de la carne. Si usted practica estas cosas, no se le ocurra pensar que va a entrar en el reino. La Escritura lo dice. El contraste es, pero si usted ha nacido de Dios y tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu, y el primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas la ley no lo podrá condenar, porque tiene una nueva ley. ¿Cuál es? La ley de Cristo, que es el amor. Amén. Finalizamos entonces con esta última evidencia que está ahí mismo en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu, el amor. Esta es una gran evidencia si usted tiene el Espíritu Santo, el amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos. Ayer tuvimos nosotros una reunión con varios hermanos. Fuimos a un lugar maravilloso. Les digo algo, si nosotros los cristianos queremos un pedacito de cielo aquí en la tierra, ayer lo tuvimos. Ayer tuvimos una reunión donde había libertad cristiana, donde platicamos cosas, nos amamos, hermanos, nos amamos, nos servimos, eso es cristianismo. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué cosa? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, antítesis, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su naturaleza es amor. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Y si usted dice que es cristiano y tiene el Espíritu Santo, tiene amor implantado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. El amor traducido, ágape. Ese amor que nos habla ¿quién? Corintios, Primera de Corintios
13, lo que sabemos. Pero ¿saben qué dice Pablo? Oye, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Evidencia del Espíritu Santo es el amor. Oye, pero es fácil amar al que nos hace bien y al que tenemos al lado. Pero cuando el Señor dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el otro texto paralelo en Lucas dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Cómo? Demostrando que podés amar a tus enemigos. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Eso es Lucas 6, 35 y 36. Y luego finaliza diciendo aquí, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Queridas personas, ¿qué dijimos al principio? El hombre pecó y ¿qué perdió? La imagen de Dios. Y ahora Cristo muere en la cruz con el objetivo de restaurar la imagen caída en nosotros de Dios y envía su Santo Espíritu para restaurarnos, renovarnos, regenerarnos. Y ahora, ¿qué nos dice? El principio de este texto no nos dice, entonces si Dios es así de perfecto, vos tenés que ser así de perfecto, igual a Dios. No, quiere decir, sé como Dios es, imitador de Dios. Y dice, Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿Qué quiere decir? Oye, Dios es bueno. ¿Cuántas veces nosotros no anduvimos en todos nuestros pecados? Queridas personas, regresemos el cassette y recordemos cuando andábamos en enemistad contra Dios. ¿Qué no le hicimos a Dios nosotros? ¿Acaso incluso algunos de nosotros no blasfemamos en contra de Dios? ¿Acaso nosotros no nos burlábamos de los cristianos? ¿Acaso nosotros no hicimos toda clase de perversidad? Nos burlábamos quizá de nuestros padres, de nuestras madres. Otra vez esto y que viene ahora el sermón, etcétera, etcétera. Hermanos, estábamos en enemistad contra Dios. ¿Y cómo fue Dios? ¿Malo con nosotros? Dice aquí la Escritura, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos, de los cuales yo era el primero. Y así dirá todo aquel hermano que realmente reconoce su verdadera vileza y de dónde lo sacó Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero aquel que ama poco es porque vio muy en poco sus pecados y dice, ligerito, fueron pocos mis pecados, yo amo poco. Queridas personas, es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Habrán muchas más evidencias escriturales, no lo dudo. Ya los hermanos hablaron acerca del fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5. Una cosa quiero decirles, hermanos, para finalizar. Yo quiero decirles, hermanos y queridas personas, que usted tiene que ser serio cuando estamos hablando de todos los asuntos del reino. Es su alma, y uno se puede poner a pensar, oye, el corazón del hombre es duro. Hermanos, ¿no le ha pasado de que nosotros invitamos a las personas y primero Satanás se opone y después la persona dice, hoy no puedo llegar, es que hoy esto, es que no puedo, es que en la próxima? Duele. ¿No sienten ustedes que cuando les rechazan una invitación a venir a escuchar las palabras del reino, no duele?
¿Cómo no le ha de doler a nuestro Señor, que Él es el que dio su vida, el que quiere salvar? Yo tengo unas cuantas palabras solo para terminar con esta aplicación y meditamos en el canto. Estas solo son algunas evidencias de recibir el Espíritu Santo, pero termino con la pregunta que iniciamos. Querida persona, después de examinarte, ¿cuáles son las evidencias de que si realmente has nacido de nuevo y sos un verdadero cristiano? No dudo que ya crees de que no todo aquel que dice yo soy cristiano y que le dirá al Señor, 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 en tu nombre eché fuera demonios. No todo el que le diga en aquel día, Señor, Señor, va a entrar en el reino, sino que se llevará esta respuesta, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Pero ese no te conozco quiere decir, no tuve comunión en el Espíritu. Profesaste ser cristiano, pero mi Espíritu Santo nunca estuvo dentro de tu corazón, por cuanto nunca naciste de nuevo. Son palabras duras, este es el Evangelio. Para todos aquellos inconversos que están ahorita en esta congregación y escuchándonos por la web, todos aquellos que están muertos y en sus delitos y pecados, les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se vuelvan a Dios. Solo hay una palabra para ustedes. Si ustedes ya saben que no han nacido de nuevo, solamente tenemos una palabra para ustedes. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Quién te enseña a huir de la ira venidera? La ira viene, la ira divina, el día de la ira ya está puesto por Dios, ya está señalado por Dios y vendrá. Y todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vas a estar delante de este Cristo que hoy te predicamos para que te arrepintas y creas en Él y tus pecados puedan ser perdonados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor Jesús. Pero si continúas rechazándolo, ay, en aquel día vas a recordar estas prédicas y vas a decir, ay de mí, el lloro y el crujir de dientes será en aquel día. Hay personas también aquí en esta congregación religiosas, personas que están engañadas con una falsa esperanza de salvación. Pongan atención, religiosos que están engañados pensando que van al cielo y tienen una falsa esperanza de salvación. En aquel día cuando abran los ojos, si no los abre ahora por el Espíritu y porque usted le clame a Dios, se puede morir con su religión. ¿Por qué? Porque confía en su religión. Confía en que se sabe la Biblia, confía en que sabe teología, confía en que ya aceptó a Cristo, confía en que ya se bautizó, confía en que no soy tan malo, yo no soy tan malo, no, yo no practico la fornicación o el adulterio, yo no bebo guaro y no me emborracho. Pero cuando Cristo les revela sus pecados en el corazón, sus lascivias, sus codicias, su vanagloria, sus mentiras, sus pornografías, que solamente el Espíritu de Dios lo ve dentro del corazón, ay, es mejor que abra sus ojos hoy y que hoy se ponga a cuenta con Dios y se sincere con Él y dígale, Señor, he vivido engañado 20 años de mi vida, Señor. Y tengo un año de venir a este lugar y se me ha predicado realmente la sana doctrina y yo todavía no he dejado mi pecado, Señor. Sincérese con Él. Vamos, confiésele su pecado. Sea varonil, mujer, tenga valentía, deje ya su pecado, deje ya su mundo, esa vanagloria de la vida, déjela. Deje sus miedos, sus temores, el qué dirán y entréguese a Cristo. Dios está aquí con nosotros. Dios está aquí. Amén. Si usted no tiene estas evidencias realmente,
Si le pregunto, ¿usted practica el pecado? Persona que es religiosa y que es evangélico o evangélica desde hace muchos años, yo le pregunto, ¿practica el pecado? ¿Está ahora mismo en la práctica de algún pecado? No tiene, se lo digo con todo amor y sinceridad, no tiene el Espíritu Santo. Y se lo digo porque lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios lo ha renovado, le ha dado una nueva mente, un nuevo entendimiento, una nueva vida, una nueva razón para vivir para Cristo y no para uno mismo. Si usted se mide por el amor a los enemigos y usted dice, ciertamente no lo amo, no amo a mi enemigo, usted no tiene el Espíritu de Cristo en usted, porque Cristo, usted era su enemigo, y si usted está en sus pecados, usted es su enemigo, y Cristo le extiende su mano diciendo, vení, que yo quiero salvarte, vení que yo quiero perdonarte, vení que yo quiero sanar tu herida, vení que yo quiero ser tu amigo, tu padre, tu castillo, tu roca. Gracias, Señor Jesús. Meditemos.